Por favor, pónganse sobre sus pies. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. La primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 5, los versos 23 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Si usted fuera un apóstol, ¿cuál sería el contenido de su oración por la iglesia? ¿Por qué cosa usted orara para que Dios respondiera en favor de la iglesia? ¿Orara por salud, dinero, bienes materiales? Esas cosas son buenas, pero vamos a ver en este texto que el apóstol Pablo ora por cosas diferentes para la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 al 24 nos muestran una oración apostólica. Texto de la palabra de Dios dice de la siguiente manera, leo en la Nueva Biblia Las Américas: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es la verdad. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Esperamos que tú nos hables una vez más. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Por Jesús. Amén y amén. Una oración apostólica. En este texto que tenemos por delante en la mañana de hoy, el apóstol Pablo, culminando ya su primera epístola a los tesalonicenses, eleva una oración al Padre. Eleva una oración a Dios por los tesalonicenses. Ora a Dios por la iglesia de Tesalónica. Y vamos a ver en este texto que el apóstol Pablo ora y habla acerca de un Dios de paz. Vamos a ver qué significa esto de el Dios de paz en primer lugar. Luego vamos a ver que el apóstol Pablo ora por una santificación completa, total, para la iglesia de Tesalónica. Luego veremos la preservación del ser. El apóstol Pablo también ora para que seamos preservados. Y por último vamos a ver un Dios digno de confianza. Ese es el contenido de nuestro texto en la mañana de hoy. Ese es el contenido de la oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en los versículos 12 hasta el versículo 22 de este capítulo número 5 exhorta a la iglesia en diferentes sentidos. Hace diferentes exhortaciones, amonestaciones a la iglesia. En estos versículos del 23 al 24, entonces el apóstol Pablo culmina su carta haciendo una oración por los tesalonicenses. Culmina haciendo una oración, una plegaria a Dios por los tesalonicenses. Y eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Esta oración apostólica por la iglesia de Tesalónica. Como decía en la introducción, el apóstol Pablo aquí ora por cosas muy diferentes a las cuales nosotros quizás oramos por la iglesia. El apóstol Pablo aquí ora para que la iglesia sea santificada, para que la iglesia sea preservada. Así que vamos a ver en primer lugar lo que el texto tiene para enseñarnos. El apóstol Pablo comienza en el versículo 23, elevando esta oración, este deseo por la iglesia, y dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. El mismo Dios de paz. Es interesante que aquí el apóstol Pablo no se refiere a Dios solamente como Dios, sino que habla de uno de los atributos de Dios. El mismo Dios de paz. Las escrituras muestran a Dios como un Dios de los 1000 atributos. Dios tiene 1001 atributos. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 15, versículo 5, vemos que Dios es un Dios de paciencia y compasión o consolación. Dios es un Dios de paciencia y consolación en Romanos capítulo 15, versículo 5. El apóstol Pablo
habla de Dios allí y dice el Dios de paciencia y de toda consolación. Romanos capítulo 15, versículo 13, habla del Dios de la esperanza. Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios que consuela y Dios es el Dios de la esperanza. Pero también el texto de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos hablan de Dios como el Dios de gracia. Dios también tiene gracia. Y eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dios es un Dios compasivo, que tiene gracia, que dispensa su favor en nuestro beneficio. Pero aquí el apóstol Pablo enfatiza en otro atributo de Dios diferente a los que hemos hablado. Se refiere a Dios como el Dios de paz. El Dios de paz. Y el Nuevo Testamento está repleto de esta alusión a Dios como el Dios de paz. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se enfatiza que Dios, que nuestro Dios es un Dios de paz. Por ejemplo, miren en Romanos capítulo 15, versículo 33. Vayamos allá. Romanos 15, verso. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. También Filipenses capítulo 4, verso 9, habla de que Dios es un Dios de paz. Filipenses 4, verso 9 dice de la siguiente manera: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Y por último, miren Hebreos capítulo 13, versículo 20. Una vez más, hablan de Dios como el Dios de paz. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. Fíjense cómo el Nuevo Testamento una y otra vez se refieren a Dios como el Dios de paz. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios de paz. ¿Y por qué este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 conjuntamente con los demás textos que hemos citado se refieren a Dios como el Dios de paz? ¿Cuál es el atributo que el Nuevo Testamento quiere enfatizar o qué significa esto de que Dios es un Dios de paz? Bueno, en este contexto y en los demás contextos que hemos leído, cuando la Biblia enseña de que Dios es un Dios de paz, amados hermanos, es porque Él hizo la paz con nosotros. El hombre, nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos enemistados de Dios. Todos nosotros éramos pecadores y estábamos apartados de Dios. Entre Dios y nosotros había una barrera que nos separaba. Estábamos lejos de Dios. Éramos enemigos de Dios. No queríamos saber de Dios, aunque digamos lo contrario. Nuestro corazón estaba lejos de Dios. Todos somos pecadores y estábamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Dios y nosotros éramos extraños, éramos enemigos. ¿Saben algo? Dios es un Dios justo y está airado todos los días contra el impío, como dice el Salmo capítulo 7, versículo 11. Es decir, que nosotros estábamos en enemistad con un Dios santo, éramos enemigos, no éramos amigos de Dios. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, Él se acercó a nosotros, Él hizo la paz con nosotros. Nosotros no le buscamos, nosotros no quisimos hacer la paz con Él en primer lugar, en primer término. Quien dio el paso al frente para hacer la paz fue Él. Él es un Dios de paz. Él hizo la paz entre nosotros y Él, y lo hizo a través de su amado Hijo Jesucristo. Dios nos reconcilió consigo mismo en la persona de Cristo. Miren cómo dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante. 2 Corintios capítulo 5 versos 18 y 19 dicen: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo.
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Amados hermanos, Dios nos reconcilió Él consigo mismo en la persona de Cristo. Cristo pagó en la cruz todas nuestras culpas para que nosotros ahora podamos tener una relación con el Dios 3 veces santo. Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Él hizo la paz con nosotros. Él no necesitaba tener paz con nosotros. Nosotros necesitábamos tener paz con Él. Pero Él dio el paso al frente. Él envió a Cristo a morir por nuestros pecados para que entonces nosotros podamos tener una relación con Él. Él hizo la paz con personas malas, pecadores, enemigas como nosotros. Es por esto que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre natural está en una relación, o más bien está en una situación de enemistad con Dios. Amigo, si tú estás acá en esta mañana, no creas que si tú no has creído en Cristo hasta este momento, estás en una relación de amistad con Dios. No lo creas, porque las escrituras son claras. El hombre natural está en una situación de enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Dios está airado con el impío todos los días, porque Él es un Dios 3 veces santo. Y no puede tener relación con el pecado. Es por eso que Él envía a Cristo. Es por eso que Él trata con el pecado. Es por eso que Él envía a Cristo a morir por nuestros pecados, para que Él sea el justo y el que justifica a la misma vez al impío en Cristo. En Cristo. Él nos ha reconciliado consigo mismo en la persona de Jesucristo. Por eso es que este texto, el apóstol Pablo aquí orando, dice que Dios es el Dios de paz. Dios pudo haber acabado con nosotros. Dios nos pudo haber enviado a todos nosotros al infierno y Él iba a seguir siendo justo. Pero Él quiso desplegar un atributo más de su persona, la paz. Y tuvo compasión y misericordia de nosotros. Y hizo la paz con nosotros, que no lo merecíamos. Así que Dios es un Dios de paz que nos reconcilió consigo mismo. Por eso el texto dice, y que el mismo Dios de paz. Ahora, luego de que vemos la persona de Dios en su atributo de la paz, el apóstol Pablo prosigue y comienza a desarrollar el contenido de su oración. Primero él habla de la persona a la cual él se dirige, al Dios de paz. Y ahora el contenido de su oración. Y que el mismo Dios de paz, que los santifique por completo. ¿Qué pide el apóstol Pablo? Bueno, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo por la iglesia de Tesalónica que Dios complete la obra que empezó, que haga una santificación total de los hermanos de Tesalónica. La petición del apóstol Pablo en este texto es que Dios santifique todo el ser de los tesalonicenses. Dios espera, el apóstol Pablo está orando aquí también, que todo nuestro ser sea tocado por la santidad, sea trastocado por la santidad, que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro ser. Y es esto lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí, que seamos santificados por completo, que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Todo su ser, toda su esencia, toda la persona que sea santificada por completa. Y para que podamos entender esta oración que el apóstol Pablo hace, que de la iglesia de Tesalónica y que también espera de todas las iglesias, tenemos que saber lo que es santidad, ser santo. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra santo es estar separado.
es estar separado o cortar para separar. Es como cuando una persona está picando verduras que pica y luego hace así para separar. Esa es la palabra, santidad, santo, estar apartado una cosa de la otra. El texto de la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios santo, en Levítico capítulo 20, versículo 26. Y no solamente que Dios es un Dios santo, sino que Dios es un Dios santo, santo, santo. Isaías capítulo 6. Lo que quiere decir es que Dios no tiene comparación con nadie. Dios está separado. De un lado está Dios y del otro lado está todo lo demás. Dios no se puede comparar con nada que existe, porque Dios es incomparable, no hay nadie como Él. Por eso la palabra santidad significa separación, cortar y estar apartado. Ahora, Dios es un Dios santo y nos muestra la Biblia que Dios también espera santidad de su pueblo. Levíticos capítulo 20, versículo 26 dice, sean santos porque yo soy santo. Dios hablando con el pueblo de Israel. Así que la santidad es estar separados del pecado, del mundo y estar pegados a Dios. Esa es la santidad. Y la santificación por la cual el apóstol Pablo ora acá es un proceso. Es un proceso del día a día que llegará a su feliz término con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Esa es la santificación hasta el día de Jesucristo. Así que Dios, o Pablo aquí ora para que los tesalonicenses sean santificados, sean restablecidos cada vez más, que la obra de Dios prosiga y que todo su ser sea afectado por la santidad, por la santificación. Así que el apóstol Pablo ora por la santificación completa de los tesalonicenses, que todo su ser, toda su persona, que Dios santifique por completo a los tesalonicenses. Ahora, tenemos que saber también que Dios utiliza su palabra para santificar a su pueblo. Miren cómo dice Juan, capítulo 17, versículos 17 y 19. Nuestro Señor Jesucristo, hablando allí en Juan, capítulo 17, versículos 17 al 19, dice de la siguiente manera. 17 al 19. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. La palabra de Dios espera que nosotros seamos santos, y el medio que Dios utiliza principalmente para santificar al pueblo es la palabra de verdad, es la palabra de Dios. Como Jesucristo aquí ora, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Dios utiliza su Santo Espíritu, que por eso se llama Santo Espíritu, porque es la persona que obra en nosotros la santificación, la obra santificadora, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Así que el apóstol Pablo ora aquí que los tesalonicenses sean santificados por completo, que Dios complete su obra santificadora en la vida de los tesalonicenses. Como ya dije, la santificación es un proceso que va a culminar con la segunda venida de Cristo. Se ha dicho y se ha enseñado que la salvación está compuesta de 3 elementos. En primer lugar, la justificación, que se da en el momento cuando el creyente pone su fe en Cristo. Desde ese mismo momento Dios nos ve justificados. Ya no tenemos que hacer nada. Dios nos ve justo por la persona de Cristo. Pero Dios luego nos llama a una vida de santidad. Y luego entonces Dios culmina ese proceso de santificación, o más bien desarrolla ese proceso de santificación en la vida del creyente y lo llevará a un feliz término hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Justificación, santificación y glorificación son el proceso de la salvación. Así que el apóstol Pablo llama a los tesalonicenses, o más bien ora por los tesalonicenses, para que sean santificados por completo, que Dios culmine su obra. Y esta obra de santificación en la vida de los tesalonicenses y en la vida de todo cristiano, como ya dije,
terminará cuando Cristo regrese por segunda vez. Mire cómo dice en esta misma epístola, el capítulo 3, versículo 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, y dice el texto, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. La santificación culminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que Juan dice en la primera epístola, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1 al 3, hijitos míos, ustedes son hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que ustedes han de ser. Pero cuando Cristo se manifieste, entonces seremos tal y como Él es. Porque Dios va a culminar su obra cuando Cristo regrese por segunda vez. Dios va a terminar su obra santificadora en nosotros en la segunda venida de Cristo. Y es por esto que el apóstol Pablo ora para que los tesalonicenses sean santificados completamente, que todo su ser sea santificado, sea apartado para Dios. Y esto llegará a su feliz término cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahora, la santidad en las Escrituras es también conformidad a Cristo. El fin de la santificación no es otra cosa que parecernos a Cristo. Miren cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 28. El texto de la palabra de Dios, que nada más muchas veces se lee este versículo 28, pero que hay que seguir leyendo para que podamos entender el contexto. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero vamos a seguir leyendo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos predestinó? ¿Para qué Dios nos llamó a la santidad? El texto nos dice. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense que el llamado de Dios para el cristiano es la conformidad a su Hijo Cristo. Y Él obra todas las cosas para cumplir ese propósito por el cual Dios nos llamó. Dios nos llamó para conformarnos a la imagen de Cristo. Y Él hace que todo lo que pasa en nuestras vidas cumpla ese propósito. Parecernos a Cristo. Así que la santidad, la santificación, tiene como finalidad parecernos, moldearnos cada vez más a la persona de Cristo. Cristo es la esencia o la regla, es el ejemplo de la santificación, de la santidad. Y nuestra apariencia, nuestra conformidad a Él es el fin de nuestra santificación. Es parecernos cada vez más a Cristo. Es conformidad a Cristo. La perfección total es una realidad para el cristiano. Dios obra en nosotros de tal manera que va conformando nuestras vidas a la imagen de su Hijo, el estándar de la perfección. Él es el estándar de la perfección. Y la santificación es que Dios va obrando en nosotros conformidad a ese estándar que es Cristo. La perfección total entonces será cuando Cristo, nuestro estándar, regrese por segunda vez y nos haga a nosotros semejantes a Él. Semejantes a Él. Pablo entonces ora por esto, para que los tesalonicenses sean conformados a la imagen de Cristo en toda su esencia, que sean santificados por completo, por completo. Esa es la primera petición que el apóstol Pablo hace en este texto, pero el apóstol Pablo hace una petición más. Vimos a quién el apóstol Pablo se dirige en primer término, al Dios de paz. Vemos que el apóstol Pablo ora por la santificación completa de los tesalonicenses, pero él hace una petición más, él va un poco más adelante y él ora por la preservación
del ser. La preservación del ser. Miren cómo dice el texto. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La preservación del ser es la segunda petición que el apóstol Pablo hace por los tesalonicenses. Fíjense que el apóstol Pablo una vez más utiliza esta expresión totalitaria. Dice, y que todo su ser, toda su esencia, todo su ser, el apóstol Pablo aquí ora. Y que todo su ser, dice el texto. Es la misma expresión que Santiago utiliza en el capítulo 1, versículo 4, cuando dice lo siguiente. Santiago 1, versículo 4, cuando dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. Esa es la palabra, completos. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí en Tesalónica cuando dice, y que todo su ser, que ustedes por completo sean preservados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y para enfatizar una vez más esta idea de que todo su ser sea preservado y irreprensible, él utiliza tres palabras. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí él está englobando todo el ser de la persona. Él lo que quiere decir es que todo nuestro ser sea preservado, todo, que no se escape nada. Porque a Dios le importa todo de nosotros. Porque nosotros somos una unidad. Nosotros no podemos separar el cuerpo del alma. Nosotros somos una unidad. Dios nos hizo así, cuerpo y alma. Una esencia física y una esencia espiritual. Y por eso el apóstol Pablo aquí ora para que todo el ser de los hermanos de Tesalónica, y es enfático cuando dice espíritu y alma y cuerpo, sean preservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pudieran entender como que el apóstol Pablo está dando aquí una clase de antropología y está diciendo que el ser humano está compuesto por tres partes. Realmente esa no es la naturaleza, no es la intención del apóstol Pablo aquí. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es enfatizar lo que él está diciendo, que todo su ser, o sea, que todo lo que ustedes son sean preservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras partes, por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 20, Jesús habla de cuatro partes. Habla de cuatro partes. Entonces vamos a decir que el ser humano tiene cuatro partes. No, no es eso, porque tampoco es la esencia o la intención de Cristo en este texto. Lo cierto es que el ser humano, eso es irrefutable porque una y otra vez las escrituras lo muestran. Lo cierto es que el ser humano está compuesto por una parte física y una parte que no es física. Una parte que se puede ver y una parte que no se pueda ver. Yo recuerdo en una ocasión que alguien retó a la audiencia y le dijo, levántense, y nos levantamos. Ahora tócate a ti mismo. Y ahí todo el mundo, y nosotros nos tocamos. Y él dijo, no, ese es tu pecho. Tócate a ti mismo. No, esa es tu cabeza. A ti mismo, lo que tú eres, tu esencia. Tócate. Bueno, es que nosotros somos más que cuerpo. Somos más que este cuerpo físico. Nosotros tenemos también una esencia espiritual, un alma que es eterna. Y a esto es que las escrituras apuntan cuando se refieren a alma y espíritu. El apóstol Pablo aquí está hablando de lo mismo. Porque cuando las escrituras hablan de espíritu y alma una y otra vez, hablan de lo mismo de manera indistinta. De manera indistinta. O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que él espera que Dios preserve todo el ser de los tesalonicenses. Es decir, su cuerpo físico y su alma. Y su esencia espiritual. Porque Dios está interesado por todo lo que nosotros somos. Porque Dios nos hizo así. Una esencia física, una esencia espiritual. Por esto él ora y dice, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Así que el apóstol Pablo ora para que los tesalonicenses sean preservados en todo su ser. Y tenemos que aquí hablar de una doctrina más. Y es la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque el apóstol Pablo ora para que los tesalonicenses
sean preservados irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. La perseverancia de los santos. Aquí, esta es una doctrina que tiene sus adeptos y que tiene sus críticos. Pero lo cierto es que es una doctrina bíblica, amados hermanos. Todo aquel que es llamado por Dios, que es justificado por Dios, será glorificado por Dios. Cuando Dios comienza una obra en la vida de una persona, Dios lo termina. Es cierto que el texto de la palabra de Dios nos llama a perseverar hasta el fin. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 13, Jesucristo, hablando allí del fin de los tiempos, dice que aquel que persevera hasta el fin, éste será salvo. Ciertamente Dios llama al cristiano a la perseverancia final, a terminar la carrera, como el apóstol Pablo decía, que él ya había terminado su carrera, él corrió su carrera. Pero lo cierto es también que nosotros no somos salvos porque perseveramos, sino que perseveramos porque somos salvos. Porque Dios inició una obra en nosotros que culminará. Y por eso nosotros ponemos en manifestación, en evidencia, esa obra que Dios empezó. Por eso el apóstol Pablo aquí ora para que los tesalonicenses sean preservados, irreprensibles hasta el final. Y hay múltiples textos que demuestran esta doctrina de la perseverancia de los santos. Por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 29. Nuestro Señor Jesucristo, hablando allí, Él dice que Él conoce sus ovejas y que Él las tiene en sus manos. Y que nadie, es categórico cuando dice nadie las arrebatará de mi mano. Y por si alguno tiene duda, Él agrega en la ecuación a su Padre. Y dice, el Padre que me las dio es mayor que todos. O sea que nadie que está en Cristo podrá perderse, va a perseverar hasta el final. Ahora, quizás entonces alguno diga, pero ¿y qué pasa con aquellos que estaban con nosotros, pero ahora no están con nosotros? Bueno, el texto de la palabra de Dios también es claro. Primera de Juan capítulo 1, versículos 19 y 20, cuando dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, fíjense qué categórico es Juan, hubiesen permanecido con nosotros. Ven, que nosotros no somos salvos porque perseveramos, sino que perseveramos porque somos salvos. Judas, en el versículo 1, también nos enseña que nosotros somos guardados en Cristo. Miren cómo dice Judas, versículo 1. Escuchen. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre, y miren qué joya, y guardados para Jesucristo. Nosotros, los cristianos, somos guardados para Jesucristo. Dios nos ha guardado para entregarnos a Él, y nadie es mayor que Dios. Dios quiso hacerlo así. ¿Y quién podrá detener su mano? ¿Quién podrá ponerse entre Dios y decir, ¿qué haces? ¿Quién podrá frustrar los planes de Dios? Dios nos ha guardado para Jesucristo. Así que la doctrina de la preservación o perseverancia de la fe es una doctrina bíblica. La perseverancia de los santos es claro. Todo aquel que ha sido salvado perseverará hasta el final. Ahora, una acotación más para aquellos que quizás todavía no están conformes o no han entendido esta doctrina, porque muchas veces se malentiende. Esta doctrina de la perseverancia de los santos, lo que quiere decir es que los santos van a perseverar hasta el final. No los cabritos, no aquellos que no son del redil, no aquellos que no son cristianos. Es para los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina que es para los que son sus ovejas. Por eso es que no todo el mundo persevera, porque no todo el mundo es cristiano. Esa es la realidad, amados hermanos.
El apóstol Pablo entonces en nuestro texto ora y dice que sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa más, fíjense que el texto de la palabra de Dios, la oración del apóstol Pablo, no es para que los tesalonicenses sean preservados y ya. Fíjense que él agrega algo más. Él dice que sean preservados irreprensibles. ¡Wow! ¿Quién de nosotros podrá llegar allá a la gloria cuando Cristo regrese por segunda vez sin manchas? Esta es la palabra irreprensible. Sin manchas, sin arruga, sin pecado, limpiecito. ¿Quién de nosotros podrá llegar a la segunda venida de Cristo cuando Cristo regrese sin ninguna falta? Esto es lo que el apóstol Pablo está orando aquí. Que los tesalonicenses sean preservados, irreprensibles, perfectos, sin nada que reprochar. Esta es una oración bastante profunda. No es que sean preservados y ya, sino que sean preservados, irreprensibles. Y esto es posible. Es posible que nosotros, vil pecadores, aún estando justificados, podamos llegar a la gloria sin mancha. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo puedo llegar perfecto, sin mancha, irreprensible a la venida del Señor Jesucristo? ¿Quién se podrá presentar a sí mismo como un ejemplo de santidad? ¿Quién de nosotros? ¿Quién se puede levantar y tirar la primera piedra? Todos, aunque justificados, seguimos siendo pecadores. Todos tenemos faltas. Todos necesitamos de la obra santificadora del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está entonces diciendo aquí? ¿Por qué el apóstol Pablo ora para que los tesalonicenses sean preservados irreprensibles? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo nosotros podemos presentarnos como trofeos de perfección, sin mancha, cuando Cristo regrese por segunda vez? ¿Cómo nosotros podremos ir a Cristo, a Dios, en su segunda venida y no correr de Él avergonzados? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Amados hermanos, ¿saben cómo es esto posible? ¿Saben cómo es que nosotros cuando Cristo regrese podremos presentarnos perfectos, sin mancha, delante de Dios? De hecho, ¿saben cómo es posible que Dios actualmente nos esté mirando a nosotros irreprensibles, aún nosotros siendo pecadores? ¿Saben que esto es cierto? Que Dios nos ve justificados, justos. La justificación es el acto de declarar a alguien justo, inocente, sin culpa, sin mancha, sin imperfección. ¿Cómo es esto posible? Si somos honestos, lo cierto es que ninguno de nosotros es justo en sí mismo. Bueno, damos gloria a Dios porque Dios en Cristo nos justifica, nos purifica y hace nuestros pecados blancos como la nieve. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Colosenses 1, 21 al 22 dice lo siguiente. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte,
Miren cómo dice el texto. ¿Cuál es el propósito de que Cristo muriera en su cuerpo, sufriera en su cuerpo el castigo de nuestros pecados? El texto dice, versículo 22, a fin, propósito, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Cristo murió, Cristo vertió su sangre en la cruz para limpiar todas nuestras imperfecciones. Cristo derramó su sangre para lavar nuestro sucio corazón. Y por eso cuando Dios nos mira ahora, nos ve limpios, irreprensibles, sin manchas. No porque seamos limpios, irreprensibles y sin manchas, sino porque Cristo vertió su sangre por nosotros. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar al más vil pecador y al pecado más atroz y más mal o más malo que se pueda cometer, que un hijo de Dios pueda cometer. Es por esto que Cristo murió, para nuestra purificación. Ese es el fin, ese es el propósito. Cristo no vino para vivir una vida ejemplar para nosotros. Cristo vino a morir por nuestros pecados porque nosotros somos pecadores, tenemos pecado y necesitamos que Dios aplique esa sangre purificadora en nosotros. Zacarías, capítulo 13, versículo 1, profetizó de esto. Zacarías, en capítulo 13, en el Antiguo Testamento. Escuche cómo dice la palabra de Dios. Este profeta de Dios, mirando este momento, dijo lo siguiente. Zacarías capítulo 13, versículo 1. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. El profeta miró este momento cuando Cristo iba a derramar su sangre para abrir una fuente disponible para todo aquel que pueda lavar y limpiar y purificar sus pecados. Por esto que el himno dice que hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Es por esto, porque Cristo derramó su sangre para limpiar nuestras impurezas. Y la sangre de Cristo es eficaz para presentarnos a Dios perfectos. No por nosotros, sino porque su sangre tiene un poder más purificador que todos los detergentes juntos de este mundo. Su sangre puede limpiar nuestros pecados. Así que el apóstol Pablo por eso ora y dice que sean preservados irreprensibles para la venida del Señor. Porque Él sabe que Dios envió a Cristo para eso. Y Él sabe que Dios cumplirá su propósito. Nuestro texto, entonces, hemos visto la persona a la cual el apóstol Pablo se dirige en esta oración. El Dios de paz. Hemos visto el contenido de esta oración. Que el apóstol Pablo ora por la santificación completa de los tesalonicenses. Ora para que sean preservados, y no solamente preservados, sino irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Pero qué bueno que el apóstol Pablo agrega algo más. Versículo 24. Y habla en este texto de lo que hemos venido hablando a lo largo de este sermón. Y es de la fidelidad de Dios. Este texto, versículo 24, nos muestra que Dios es un Dios digno de confianza. Es cierto, el apóstol Pablo ora para que sean santificados, para que sean preservados. Pero en este texto el apóstol Pablo muestra que Dios es fiel y que Él llevará a cabo
su obra en nosotros. Versículo 24 dice, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. La santificación completa, la perseveración o preservancia final no depende de nosotros, amados hermanos. Si dependiera de nosotros, ¿qué fuera de nosotros? Hoy estuviésemos aquí y mañana no. Pero no depende de nosotros. El apóstol Pablo aquí no está diciendo que la santificación, que la perseverancia depende de nuestro corazón, de nuestro ser débil, sino de un Dios que es fiel. Un Dios que es fiel. Fiel es aquel que los llama. Dios es fiel y la fidelidad quiere decir que Dios cumple aquello que promete. Dios no puede mentir. Dios no puede retractarse. Él no es hijo de hombre para que mienta, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho y no lo cumplirá. Dios es fiel. Dios es fiel. El Salmo capítulo 36, versículo 5, resalta esto de la fidelidad de Dios. Salmos 36, versículo 5. Escucha cómo dice el salmista aquí hablando de la fidelidad de Dios. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. La fidelidad de Dios es incomparable, es infinita, es lo que aquí el salmista está diciendo. Llega hasta el firmamento, hasta los cielos. Dios es un Dios fiel. Dios cumple su palabra, como dice también el Salmo 138, versículo 2. Dios no puede mentir, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dios no puede negarse a sí mismo, como dice 2 Timoteo capítulo 1 o capítulo 2, versículo 13. Todo esto es parte de la esencia de Dios. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios comienza algo, Dios lo termina. Es por esto que el apóstol Pablo aquí termina con esta nota de esperanza, diciendo y resaltando la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto. Escuche el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza. El apóstol Pablo no dice, yo creo, es probable, seguro, puede ser. No, estando convencidos, persuadidos. Yo estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy seguro de eso. Y es el mismo lenguaje que él utiliza en el capítulo 8, al final, cuando dice, estando convencido de esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada, no podrá separar del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Y nuestra salvación está en sus manos, no en la nuestra, ni en la de nadie más. Es en sus manos que está. Y por eso el apóstol Pablo puede decir categóricamente, el que comenzó en ustedes la buena obra, yo sé que la va a terminar. Porque Dios no es como nosotros. Nosotros podemos comenzar algo y por diferentes razones pudiéramos quedarnos en el camino. Pero Dios no. Dios no es como nosotros. A Dios no le falta sabiduría, a Dios no le falta poder, a Dios no le falta motivación, a Dios no le falta capacidad. Dios lo puede todo. Por eso Él llevará a cabo su obra en nosotros. Él es fiel, el cual también lo hará. Porque Él tiene todos los recursos que nosotros no tenemos para llevar a feliz término la obra que comenzó en nosotros. Él es fiel, el cual también lo hará. Por esto que podemos decir lo que dice Judas allí al final de su epístola. Podemos unir nuestra voz a esta
bendición, a esta doxología que el escritor de esta epístola escribe en estos textos. Judas, versículo 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas con gran alegría para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A Él y solo a Él sea la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea gloria por tu poder, por tus misericordias. Es a Él que sea la gloria. Cuando nosotros estemos allí, en la ciudad, en Sión, ninguno de nosotros podrá levantarse y decir, fue mi trabajo. Yo he llegado aquí por mi esfuerzo. No. Todos nosotros vamos a tener que humillarnos en los pies del Señor Jesucristo y darle a Él la gloria, porque Él es el único que la merece. Él fue que nos llevó allí. Él fue que empezó en nosotros su obra y Él es quien la termina. A Él y solo a Él sea toda la alabanza. No a nosotros, sino a su gran poder. Porque ¿quién de nosotros puede guardar, presentarse a sí mismo sin mancha? Solo Dios, a través de Cristo, lo pudo hacer. Así que, amigo que estás acá, si todavía no estás en Cristo, no creas que por tus esfuerzos podrás presentarte a Dios. Haz la paz con Él ahora que tienes tiempo. No esperes llegar al juicio para querer hacer la paz con Él, porque será demasiado tarde. Pero gloria a Dios, que ya nosotros, en Cristo lo que hemos creído, tenemos paz con Él. Dios inició una obra en nosotros y culminará esa obra para la gloria de su nombre y el bien nuestro. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias una vez más porque ella es la verdad. Gracias, Padre, porque de ti depende nuestra salvación. Y es por esto que Pablo, a quien ora, a donde va en este texto, no es a un hombre, sino es a ti. Igual oramos por nosotros, tu iglesia. Santifícanos, oh Dios, en tu verdad. Ayúdanos a crecer cada vez más a la conformidad de Cristo, hasta que Cristo regrese a buscar a su pueblo. Por Jesús. Amén.